Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo este video. Ya estamos en la meta 2.2, donde vamos a revisar diferentes herramientas eh, que nos pueden servir para la redacción si nos acomodamos a ese tipo de herramientas. Yo se las voy a mostrar y será con el paso del tiempo y el uso que ustedes van a experimentar un mejor avance y progreso. Sin embargo, diversos especialistas, diversas personalidades del área de inteligencia artificial, incluyendo analistas, siguen afirmando que el uso de ChatGPT es mucho mejor que otro tipo de modelos. Si bien está Cloud, si bien está DeepSeek u otras, o Gemini, por ejemplo, que son de las mejores, Cloud, Gemini, ChatGPT, si bien existen este tipo de LLMs, modelos de lenguaje largo, ChatGPT y ahorita con su versión 5.4 están bastante bien desarrollados y ChatGPT tiene diversas funciones, digámoslo así, funciones básicas y es el primer LLM en este sentido, que hace que sea un poquito más sencillo el manejo de esta herramienta y también un poco más cómodo el mismo uso del sistema. También, como les comentaba, es de los pocos que podemos negar el compartimiento de datos, el compartir más bien datos. Y bueno, antes de ir hacia otras explicaciones sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para la redacción y la investigación y buscadores de literatura, sí quisiera hacer énfasis en que en esta pirámide de indexación que elaboré justamente para este video, es ir comprendiendo que la mayoría de los que están utilizando IA son sistemas o bases de datos que almacenan demasiada información. Y este exceso de información en una revisión sistemática, por ejemplo, tal vez no nos serviría del todo. Bien, Google almacena demasiada información y demasiados documentos que muchas veces no son de buena calidad, se podría decir, o no los podemos identificar rápidamente. Como investigadores e investigadoras, confiamos en colecciones y catálogos que muestro aquí arriba, ¿no? ¿Por qué confiamos más en ellos? Bueno, porque confiamos en los criterios y un proceso de calidad académica. Recordemos que todo esto tiene que ver con el arbitraje, ¿no? La revisión por pares, que haya criterios de calidad y bueno, por último, que haya criterios también de impacto. Entonces, las bases de datos como Semantic Scholar, Dimensions, OpenAlex, así como otras que vamos a ver ahorita sobre la revisión de la literatura, no tienen a veces tampoco suficientes bases de datos para buscar adecuadamente y muchas revistas no se prestan al análisis de sus artículos a este tipo de bases. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la academia, la investigación se ha vuelto un punto focal económico, ¿no? Que más allá del valor de nuestro fin como el ethos del investigador, nuestro fin, nuestro conjunto de valores, hábitos, responsabilidades, la transparencia, em, el poder llegar a la verdad, el querer conocer la verdad de la mejor manera posible y de la forma más transparente, em, pues este trabajo, digámoslo así, lo valoran bastante los que tienen estos criterios de calidad. Y esta valoración, que bueno, vamos a cuestionar un poco Scopus porque estuvo involucrado en diversas situaciones que tienen relación con eh, tener publicaciones con inteligencia artificial o publicaciones de paga, en fin. Em, pero digamos que nosotros confiamos en este tipo de bases que tienen estos sellos, ¿no? Que tienen estas indexaciones, porque tienen diversos criterios de calidad que están alineados a una revisión por pares, que están alineados a criterios de calidad, que están alineados a encontrar la verdad y a visibilizar nuestros trabajos, ¿no? Obviamente todo esto tiene que ver con cómo coexistimos con el sistema donde la investigación se ha vuelto un negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas un poco depredadoras
que tienen relación con que la inteligencia artificial ya está lista para darnos toda la información. Así que no es así. En realidad, la mayoría de las revistas se niegan a compartir sus datos con la IA por esa pretensión de que con inteligencia artificial se van a llegar a resultados de investigaciones, coartando justamente la función un tanto del investigador o la investigadora. ¿Por qué? Porque como les mencionaba en el video anterior, vamos a poder, vamos tal vez a llegar a un punto, como tenemos por acá con, dejen voy a la página, con la ontología orientada a objetos, vamos a llegar a un punto en que la inteligencia artificial va a empezar a relacionar conceptos y no solo conceptos, también autores. Entonces va a poder relacionar incluso ontologías, ¿no? El fin de, por ejemplo, el fin de eh, nuestra naturaleza, origen o límites de nuestro propio conocimiento, ¿no? Como seres humanos. Es decir, va a poder revisar también nuestra naturaleza, nuestro fin, nuestra existencia, el de la realidad, ¿no? Como desde la epistemología, ver el fin de nuestra propia ciencia y si ya se ha encontrado todo lo suficiente de la ciencia. Es por eso que el ser humano y la implicación del ser humano en la investigación, como se parte de experiencias, se parte eh, de otro tipo de supuestos a partir de la corporeidad, la materia, pues tenemos otro tipo de dudas, ¿no? Van surgiendo otro tipo de dudas que con la inteligencia artificial se va a ver limitada por la cantidad de datos que tenga en el sistema. Entonces, por eso muchas revistas, muchas publicaciones no se están aventurando a este tipo de pirámide base donde les van a dar a Dimensions o a OpenAlex o a Semantic Scholar o a Google, pues todo tipo de publicación. De hecho, es probable que en vez de irnos a un open source, cada vez más tengamos que pagar por lecturas y van a haber más suscripciones para pagar y mantener el tema económico de la publicación. Pero bueno, ahí hay muchísimos temas, pero lo que quiero que comprendamos en este punto, que nos alineemos en este punto, es que estos nuevos buscadores no son suficientes y tampoco son confiables del todo, porque vamos a encontrar todo tipo de información y vamos a tener que descartar mucho más, ¿no? Entonces, por eso confiamos en otras bases de datos y en otros tipos de catálogos y colecciones. Dentro de estos catálogos y colecciones, por ejemplo, en un primer nivel, a partir de estos que son sistemas de descubrimientos de indexación, digamos que estos nos ayudan a explorar, a revisar, a curiosear, mientras que estos ya hay ciertos criterios, ciertas características que utiliza Redalyc, DOAG, Latindex o Cielo, ¿no? Y justamente están organizados conforme a su importancia o relevancia dentro del ámbito académico y por la cantidad de criterios. Ojo, no porque tenga más criterios y más impacto significa que su investigación valga más que otra investigación, porque el fin o el etos del investigador, vuelvo a ello, sería que nosotros cualquier investigación lo hagamos con la mayor rigurosidad posible, con las características y contexto que tengamos, con las herramientas materiales que tengamos, pero tratando siempre de ser muy claros en la metodología sobre qué se usó, qué no se usó, como el tema de si se usó o no la inteligencia artificial. Entonces, este tipo de sellos nos van a hacer ver que si tienen criterios, ¿no? Que son revistas que pasan un listado donde hay que cumplir. No significa que porque cumplen o tienen el sello ya son de alta calidad. Eso es un poco distinto, ¿no? Pero que hay por lo menos una organización, hay una administración, ¿no? Hay un equipo detrás de estas revistas y que por eso entran en cada uno de estos sellos, ¿no? O bueno, de cada una de estas indexaciones. Entonces, el Cielo tiene mucho más criterios que Redalyc y DOAG y Latindex. Luego tenemos la puerta de entrada Web of Science, que es Web of Science, pero de revistas emergentes. Este tipo de revistas cumplen con 24 criterios de calidad, pero sin el bloque adicional de 4 criterios de alto impacto exigido, ¿no?
Y esto es exigido por diferentes aspectos, ¿no? Desde las ciencias sociales y desde las artes y humanidades. Entonces son diferentes tipos de criterios y son la puerta de entrada a Web of Science, que son grandes criterios, pero todavía no tienen mayor impacto. Es decir, que si no tiene las siglas de JCR, como lo vemos aquí en la cima de la pirámide, significa que no llegan a mucha población, porque dentro de los criterios que hoy manejamos en las revistas, en publicación, eh, tendemos a priorizar que la investigación sea lo más visible posible. Y como sabemos, en el Sistema Nacional de Investigadores medimos la cantidad de citaciones y entonces el impacto es relevante, ¿no? Sin embargo, luego les voy a contar cómo Google y otro tipo de aplicaciones podrían darle la vuelta a todo esto. En segundo, en casi bueno, primero, segundo, tercer, cuarto nivel, ahorita les pongo los números para que ustedes lo tengan y lo tengan en la presentación, pero en el número 4, posición 4 está Scopus, que es una base internacional selectiva y que usa 14 criterios en 5 categorías distintas y también tiene un nivel de impacto. Entonces, lo que nos importan en general a los investigadores cuando queremos que sea altamente visible, porque nuestra investigación tuvo digamos, una conclusión interesante, hallazgos interesantes, pues nuestro fin sería estar ligados a Scopus o a WOS más JCR, que sería el número 1, ya que tiene criterios no solo de calidad, sino del nivel de impacto. Pero nivel de impacto otra vez dentro del campo de la ciencia y la academia en donde nosotros nos encontramos. Sin embargo, lo que hace Google, Semantic Scholar, Dimensions, etcétera, es evidenciar eh, nuestras publicaciones en diversos lados, en diversas bases de datos, que son las que las personas hoy en día están utilizando más. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros cuando queremos, digamos, ser visibles, ¿no? Tenemos nuestro perfil de academia, ¿no? Donde nos avisa y nos quiere cobrar si nos han mencionado, ¿no? Tenemos nuestro perfil, vamos a tenerlo acá, de Google, ¿no? Y Google ha sido uno de los más económicos, por eso Google de repente nos va a ir ganando. Dentro del ámbito académico, estoy muy segura de que Google se va a poner las pilas hacia este lado también y hacia más desarrollos en la investigación. Ahorita se está yendo por la educación porque ya tiene bastante pool de, de esta área educativa, pero hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros damos y los estudiantes también. Y bueno, también tenemos otro tipo de difusión de redes sociales como ResearchGate, que también podemos ir, nos quieren cobrar de repente, ¿no? La divulgación, entre otras cosas. Entonces nosotros tenemos diferentes formas de revisar cuánto nos han citado, si nos referencian o no, etcétera, ¿no? Em, y también de ir subiendo la información de los papers que hemos realizado. Por otra parte, también tenemos pues, el ORCID, ¿no? Que al final son redes sociales académicas, y también tenemos LinkedIn, y sirve para potenciar nuestra visibilidad como autores. Algo que yo no, en algún momento no comprendía, y eso fue relativamente hace poco, era la importancia de visualizar los artículos que hacía en LinkedIn, como en mis redes sociales. Definitivamente mis redes sociales son bastante políticas y académicas, pero al final lo que se busca cuando se entiende el tema de visibilidad es eso, visibilizar el artículo. Y eso va en contra un poco de este tema de indexación. O sea, ¿qué está pasando con el uso de la inteligencia artificial y cómo buscan la información los usuarios al día de hoy? Es que ya estos sistemas en algún punto van a quedar fuera de si no se unen a sistemas de búsqueda sencillos. Y seguramente poco a poco van a haber promptings que se van a
o páginas de investigación de paga, que con un prompt vamos a poder buscar lo que nosotros queramos y nos va a hacer una muy buena selección de la revisión sistemática que queramos. Entonces el prompting, la ingeniería del prompting, va a ser lo más necesario. Quienes van a tener más complicaciones para dar, digamos, buenas instrucciones son aquellas personas que les falta el desarrollo comunicacional. Y esto no lo digo yo, lo dicen varios expertos que están en el área de prompting y en el desarrollo de sistemas LLMs. Entonces, nosotros tenemos diferentes formas de evidenciar nuestros usos y también me topé, ¿no? Que hay muchos investigadores que realizan sus páginas de internet, sus páginas web, con este fin de visualización y también ser atractivos para proyectos educativos a nivel nacional en su país, como lo es en Estados Unidos. Em, no lo tengo por acá, pero hay otras páginas em, que a mí me gustaron muchísimo y que de ahí tomé la idea para hacer esta página, por ejemplo, em, donde hay eh, diferentes formas de presentar la información académica, ¿no? En páginas web. Y esto me llama la atención porque tiene que ver con visibilidad, ¿no? Que tiene que ser visual el hecho de que nuestros artículos están impactando a la comunidad en donde estamos. Y es ahí cuando nosotros, desde las epistemologías del sur, si reconocen un poquito esos términos, el ethos del investigador no va a ser reducido a un objetivo, un ser objetivo, ¿no? Sino que investigar con rigor y con justicia cognitiva es lo que nos lleva a ser un buen investigador. Boaventura Sousa Santos eso plantea, ¿no? Que el mundo y su experiencia cognitiva son muchos más amplios que la comprensión occidental y que no puede haber justicia social global sin justicia cognitiva global, porque el fin es que se vea, se exponga, bueno, ese sería el fin obviamente idóneo, es que se exponga la información y que nosotros cuando hagamos un buen escrito, más allá de revisar el tipo de indexación, es que tenga un buen impacto y que pueda ser citado y que sea atractivo para la sociedad en la que y que bueno, se vea reflejado el por qué si me están pagando de los impuestos de las personas, que yo pago impuestos, ustedes pagan impuestos, pues que se refleje también en la investigación social, en el impacto social que esté causando y que esto sea replicable, que sea aplicable y tratar de publicar lo menos posible. Yo lo he hecho, definitivamente. Carezco de muchas experiencias también, pero vamos aprendiendo y vamos tratando de remediar y reflexionar. No publicar por publicar. A veces se publica por ensayar, eso también. Eso creo que también es interesante, publicar por ensayar lo que se está haciendo, publicar para ir informando el avance, ¿no? Hay que tener claro de qué tipo es la publicación, cuál es el alcance que quiero dar y tener una intención clara sobre lo que estamos haciendo y de informarlo correctamente, es el resultado final. Bueno, teniendo esta reflexión en cuenta, vamos a revisar un poquito estas páginas. Vamos a revisar qué les parece Open, aquí lo tenemos, OpenAlex. OpenAlex es un buscador muy curioso con inteligencia artificial que puede ayudarnos con el uso de operadores booleanos, pero que también nos ayuda a buscar, sobre todo en inglés, diferentes artículos de investigación, ¿no? Y hace una búsqueda general, pero también nos ayuda a ubicar diferentes segmentos de lo que se está publicando como segmentos poblacionales. Y bueno, también nos ayuda a revisar o a tomar en cuenta que sea open access, que sea un artículo, ¿no? Que tiene este tipo de seleccionador del buscador. Si queremos que sea de alguna institución en específico, eh, el año, que ya lo puse por ahí, y que tenga un resumen disponible para la lectura. Entonces, todos estos los podemos seleccionar y lo que hace Open Access es ir buscando con inteligencia artificial qué tipo de contenidos hay, ¿no? Entonces,
bueno, acá hay algunos contenidos, ahorita se los voy a mostrar, pero OpenAlex es interesante. Para acceder a él, vamos a escribir en nuestro buscador OpenAlex y aquí lo vamos a tener, ¿no? Y miren, igual puedo preguntar qué es y Gemini me puede regresar el modo IA la explicación. Y este tipo de catálogo, ¿no?, fue lanzado desde el 2022. El fin es ser como la Biblioteca de Alejandría, como aquí lo vemos, como la antigua Biblioteca de Alejandría. Y tiene infinidad de artículos. Y este es uno de los problemas, pero también es uno futuro, eh, del futuro presente. Porque cada vez más vamos a buscar mediante un prompt, cada vez más nos vamos a acercar a ello, incluso desde audio de voz en el celular. Y fácilmente nos va a hacer un resumen sobre las respuestas y preguntas que hemos encontrado. Y hay muchos agentes trabajando desde el celular. Y no va a ser la excepción en este tipo de investigaciones. Es decir, de lo que nos ocurra podremos buscar, de lo que estén en estas bases de datos y que estén disponibles de Open Access. Es como un Wikipedia, pero potenciado con inteligencia artificial y nos va a dar el resultado final de nuestra hipótesis o de nuestra pregunta de investigación. O sea, eso va a ser una locura. em, pero por el momento hay algunas, ¿no?, adecuaciones que hay que hacer y bueno, lo que hace es ir revisando, por ejemplo, las publicaciones que hay año con año. 2025 es uno de los problemas que hemos tenido, que es el boom, el exceso de publicaciones académicas por la facilidad que tenemos ahora con la inteligencia artificial para el desarrollo de la escritura y la investigación, para el análisis, para el tiempo que nos permite editar textos, por ejemplo, que vamos a revisar. Y que esto, bueno, miren, si en 2025 ya llevamos 14 millones de publicaciones registradas en Open Access, en 2026, miren, me bloquearon los anuncios, pero en 2026 ya va a 6 millones. Y em, eso también asusta bastante, ¿no? Entonces, vamos a actualizar, no me deja. Es que siempre me borra por acá. Bueno, y miren, ya vamos a 6.820.000 aproximadamente publicaciones y apenas vamos a marzo, ¿no?, del 2026. Entonces es una locura lo que está sucediendo también con el acceso y publicación y es por eso que también necesitamos una conciencia de lo que se publica, y que por lo menos lo que se publique lo tratemos de hacer lo más eh, robusto posible, ¿no?, lo más claro posible y transparente, y que estos criterios luego de evaluación de investigadores no se vuelvan luego una pesadilla también, ¿no?, por el cómo se difunde la información y los criterios de calidad. Obviamente, eh, esto va a ser diferentes ajustes y las universidades van a empezar a ajustar dependiendo publiquen. Ahora, publicar en una revista con WOS, o Scopus, WOS y más JR, con estos criterios altos en calidad, no significa que el artículo per se tenga realmente calidad. Ya Scopus lo han revisado, lo han cuestionado por el tipo de revistas que están dadas de altas y que están teniendo un costo alto para poder publicar. Y esto tal vez luego también es otro tipo de problemas, pero también vamos a poder solucionarlos con la misma inteligencia artificial. Va a ser todo ir en contra de, ¿no? De, digamos, atacar la inteligencia artificial con propia inteligencia artificial, como lo es Copyleaks o como lo es Turnitin, ¿no?, que nos dicen que nos van a hacer detectar inteligencia artificial con inteligencia artificial. Es una cosa un poco extraña. Pero van a haber otro tipo de usos de la inteligencia artificial, como conectar los diferentes sitios donde estamos dados de alta, por ejemplo, con el ORCID o con nuestro nombre y con nuestra institución. Y seguramente luego se van a poder también automatizar los criterios para revisar el tipo de producción que tienes. Posiblemente los videos que nosotros hagamos
También las conferencias que hagamos se van a tener que grabar en video. En fin, hay un sinfín de cosas, ¿no? Por ese lado. Entonces tenemos este tipo de herramientas como Open Alex y vamos a buscar aquí Artificial Intelligence. Y bueno, acá nos da, por ejemplo, la cantidad de artículos relacionados a inteligencia artificial, en un alrededor de 822.000 en 2024 y de 482.000 en 2025. Y también hay revistas que están dejando de aceptar este tipo de artículos que tengan que ver con inteligencia artificial, como en algún momento lo fue con el tema de género, que bueno, son otros temas, pero parece que también vamos en retroceso. Y, por ejemplo, aquí podemos seleccionar el, el tema que nos interesa. En este caso, puedo ver el tema de training e historia relacionado con educación y puedo ver la cantidad de artículos que están asociados, por ejemplo, en 2025 a este tipo. Y sería cuestión de ver los que están en Open Access, que luego ya se vuelven 12 artículos que sí son PDFs y los podría verificar. Entonces, al dar clic a estos PDFs, me va a dar en descargas. Y miren, este es de una buena revista, es Education Science. Y ya lo podemos revisar sin ningún problema, ¿no? Podemos hacer una rápida revisión de la literatura sobre cómo están, darnos ideas, em, ver qué otros temas o adecuaciones le podemos hacer a nuestro tipo de búsqueda. Em, y bueno, acá nos da la institución en las que fueron identificadas este tipo de estudios y vemos, por ejemplo, que Indiana University tiene varios de este tipo de publicaciones, ¿no? Relacionados con historia, inteligencia artificial, entrenamiento. Imaginemos un agente de historia que hace ese tipo de definiciones, eh, que podemos consultarlo. Bueno, es como un prototipo. Me tocó elaborar un prototipo sobre ese tipo de usos, ¿no? Históricos. Está muy interesante. Entonces nosotros podemos buscar de esta forma en OpenAlex y aquí podemos ir um, revisando nuevos búsquedas. Y acá, por ejemplo, también podemos revisar lo que más nos interese. Por ejemplo, si no está dado de alta el lenguaje, le podemos dar clic en lenguaje y nos va a aparecer los idiomas que están disponibles. Y entonces solo podemos, en este caso, lo vamos acotando y seleccionamos inglés y podemos seleccionar educación y luego podemos seleccionar el tema de inteligencia artificial. Podemos seleccionar desde 2020 y hay solo 2 artículos y luego si hay que sean libres, que yo los pueda leer. Hay un solo artículo y bueno, ya me deja descargarlo, es una base de datos muy amplia. em, y ya puedo verificar lo que existe, ¿no? Entonces también tiene diferentes tipos de parámetros. Cada que quiera buscar la limpieza le pongo nueva búsqueda. Y si nosotros no dominamos el idioma inglés, lo que sí podemos hacer si entramos desde Google, es decir, de nuestro buscador de Google, que no sea Mozilla o que no sea Internet Explorer, le podemos dar clic derecho y traducir al español. Y lo que va a hacer Google es traducirnos ya automáticamente la página. Si bien tiene sus temas, ¿no? Tiene sus temas de uso, funciona bastante bien. También podemos poner, por ejemplo, vinculado un PDF, el tipo de fuente también. A veces se buscan editores. O aquí que estén indexados, por ejemplo, que si estén indexados por ORCID, también es otro tipo de buen indicador. Si ya sabemos que DOAG nos ayuda, pues podemos poner la indexación. Em, Podemos colocar, miren, me escucharon, pero del sur global, ¿no?
es decir, que sea un poco más latinoamericano nuestra búsqueda. Podemos buscar por país y entonces nosotros vamos revisando, por ejemplo acá, el tipo de publicaciones que se dan. Y con esto incluso ustedes pueden realizar un artículo de investigación solamente buscando los temas y haciendo una revisión de cómo funcionan este tipo de sistemas, hacer comparaciones, etcétera. Entonces, uno de ellos que está pegando bastante fuerte es OpenAlex, y OpenAlex tiene inteligencia artificial. Bueno, después de esto, también les recomiendo desde casa o si están en UABC, ir a base de datos de la biblioteca y darnos de alta con nuestro usuario y contraseña. eh, y haciendo esta alta, cambio un poquito para poder darme de alta adecuadamente. Nosotros vamos a poder entrar, por ejemplo, a la base de Science o cualesquiera de las que tenemos ahí. Entonces, creo que sí conviene, creo que es interesante el poder ingresar a estos sistemas de esta manera, ¿no? No me deja ingresar. Luego tiene sus detalles. Bueno, e ingresando ya desde acá, miren, ya me dejó ingresar. Ingresando ya desde nuestro usuario y contraseña, ahora sí vamos a poder ver todo lo que hay en las bases de datos. Y podremos buscar en todo tipo de revistas que existen, la información que existe de forma gratuita, algo que no sucedería si nosotros no accedemos con el correo de la universidad, que creo que lo debemos de aprovechar porque esto también tiene un costo. También podemos ya logueados, podemos acceder a Cambridge, ¿no? Podemos acceder a Clarivate de Web of Science, podemos acceder a EBSCO y el Sevier, ¿no? Dependiendo del tipo de investigación que esté realizando, y entrar básicamente a las bases de datos a buscar. Entonces, estas son ya conociendo, ¿no? El Sevier, recordemos que está alineado a Scopus. JSTOR también tiene muy buenas revistas, muy buenas publicaciones hacia el lado social, histórico, hay filosofía y literatura, está más enfocado hacia esas áreas. Em, y bueno, podemos acceder al contenido, ¿no? Vamos a, por ejemplo, acceder al contenido de JSTOR, podemos buscar artículos y otra vez, si no hay dominio del idioma, podemos utilizar el clic derecho para que podamos acceder a este tipo de revistas. Y bueno, esto lo podemos realizar con todas las bases de datos que estén disponibles, incluso Sage, Scopus, Springer, sobre todo en educación, por ejemplo, Springer tiene muchas publicaciones hacia ese lado, no solamente de medicina. Sage, pues es variado lo que existe. Y también se puede buscar, por ejemplo, por disciplina y buscar desde revistas o buscar colecciones, en fin. Aquí ya hay bastantes usos que nosotros podemos dar, ¿no? En Scopus igual podemos buscar Artificial Intelligence. Bueno, aquí hay mala respuesta del servidor. Y podemos comenzar una búsqueda. Bueno, también podemos utilizar el propio ChatGPT en su versión automática que nos elabore una forma de búsqueda especializada, ¿no? Ya con el uso de inteligencia artificial. Eso también puede ayudar bastante a la búsqueda de la literatura y que se utiliza normalmente, o lo utilizamos normalmente, eh, para búsqueda
¿no? De la literatura. Entonces eso ayuda bastante y aquí podemos colocarle, eh, necesito realizar una búsqueda en Scopus sobre inteligencia artificial generativa y sus usos en nivel primaria. Podrías diseñar la fórmula o nada más le pongo, en vez de la pregunta, diseña la fórmula según Scopus. Y le activamos en buscar en la web. ¿Para qué? Para que se informe sobre cómo debería ser este tipo de búsqueda y nos dé esta clave. Y acá vamos a ver si sirve y le damos en buscar. Bueno, es que tiene mala respuesta ahorita. Lo vamos a hacer en Eric. Que Eric es otro buscador bastante bueno para diferentes áreas de las humanidades y ciencias sociales, como matemáticas, en fin. Tiene muy buen repertorio también. Y ya me hizo la fórmula. Obviamente habría que verificarla si eso es lo que yo estoy buscando, que es lo que puso. Puso inteligencia artificial generativa o lo pone, digamos, en otra frase, Generative AI o ChatGPT o modelo de lenguaje largo, por si encuentra cualquiera de esas. También pone educación primaria, elementary education, elementary school, que tiene que ver con cómo se busca en Estados Unidos. Y con eso ya tengo una idea de cómo, digamos, realizar la búsqueda dentro de Eric, ¿no? Entonces, uno de los primeros usos que podemos tener para la inteligencia artificial es ir probando con este tipo de herramientas y si tenemos aún así más claro el uso de este tipo de herramientas, pues mejor, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que tener muy claro es a dónde acudir. Por un lado tenemos la biblioteca de la universidad y por otro tenemos que tener muy claro el cómo buscar este tipo de información. Ahora, ¿qué tipo de herramientas existen? Bueno, ya les había comentado que tenemos Semantic Scholar, Elicit, ¿no? Consensus, no se los había comentado. Bueno, tenemos diferentes herramientas de búsqueda. Una de ellas, que vamos a ver en este video, es Consensus. Consensus tal vez ya lo han utilizado, tal vez no, pero esto ayuda muchísimo cuando nosotros estamos apenas explorando el uso que le vamos a dar a, eh, a nuestra investigación, ¿no? Es como estar explorando qué tipo de hipótesis tenemos, qué preguntas tenemos, qué es lo que hay que se ha investigado, entre otras cosas, ¿no? Creo que eso es lo más relevante aquí. Entonces, si yo pregunto, ¿la creatina es buena para la salud? ¿Ayuda a mejorar la memoria? Y bueno, en Consensus, si yo le doy clic en entrar, va a buscar en diferentes bases de datos, pero fíjense, aquí me pone medical. ¿Por qué? Porque Consensus está bastante enfocado al área médica, que es donde hay mayor cantidad, porcentaje de investigaciones. ¿Ok? Entonces, si ustedes son del área médica, Consensus es una buena forma de ir probando hipótesis con sus estudiantes sobre metodología y buscar información. También tenemos la versión Pro. Ojo, todo este tipo de usos como Consensus, eh, el tema, ¿no? Porque este, por ejemplo, está añadido a Weil, a Taylor and Francis, a Sage, ACS Publications, a University of Michigan, Yale, etcétera, como si está vinculado a este tipo de revistas.
Entonces se ha especializado, ¿no? Y Consensus es muy interesante para explorar desde el área médica lo que encuentran en este tipo de buscador y la facilidad con que lo hace. Entonces, me parece que es una muy buena herramienta exploratoria todavía desde el área médica, contextualizando que está vinculado con este tipo de literatura. Es decir, al final tiene un costo. Ese costo, ya cuando nos damos de alta, que le podemos hacer un sign up y continuar con Google y darnos de alta con nuestra cuenta de UABC para que no haya ningún problema, que es académico totalmente, vamos a poder revisar no solo eh, el contenido, sino darle seguimiento a la información que existe en esta página, ¿no? El tema otra vez es el costo. Todas estas herramientas que les voy a dar van a tener un costo. Se está estimando que la mayoría de las aplicaciones por un costo de fácil acceso sea de 10 a 20 dólares, pero sigue siendo muy, muy caro. Entonces, estos costos al final se reparten en las bases de datos a donde están entrando. Por eso les comento que la inteligencia artificial o este tipo de aplicaciones de investigación van a empezar a decirles a las revistas que les dan un porcentaje dependiendo a lo que los usuarios consulten de sus revistas. Entonces, todo esto es un manejo, ¿no?, de mercado, y de quién se apunta a este tipo de usos. El tema ahora es que también tiene que ver con el usuario y los investigadores que producen estas investigaciones y que en la mayoría de los casos pues no hay un tipo de remuneración por este tipo de publicación. Quizá en algún punto nos hagamos esa pregunta. Entonces este cuesta 10 dólares, 120 anual, pero si solo se compra mensualmente para probarlo, tiene un costo de 15 dólares y van a hacer una investigación muy acotada, muy relacionada con el uso de consensos y lo que han encontrado en la literatura a partir de lo que existe en esta base potenciada con inteligencia artificial. Creo que es interesante. También es interesante explorarlo en temas de tesis, de licenciatura, ¿no? Para ver em, cuál es el tipo de conocimientos, ¿no?, que hay aquí y utilizarlo como una base exploratoria interesante. Algo así hice fui escogiendo diferentes bases y una de ellas fue Dimensions para ver qué salía también, ¿no? Y ver si era relevante o no. Bueno, aquí puedo preguntarle, ¿la creatina es buena para la salud o ayuda a mejorar la memoria? Darle enter y en cuanto está buscando esta información que tenemos acá, nos va a ir arrojando resultados. Ojo que también aquí lo puedo traducir al español, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace este tipo de investigación más asociada a la medicina? Que nos responde literal, ¿no? Sí, la creatina es generalmente segura. Aquí yo no lo traduje, por cierto, sino que el sistema detectó que era mi idioma. La creatina es buena para la salud, ayuda a mejorar la memoria. Y me pone sí, la creatina es generalmente segura y puede mejorar la memoria de forma modesta, sobre todo en adultos mayores. Entonces, hay 3 artículos que dicen que sí, 57% me dice que probablemente. Entonces, probablemente, lo más probable es que sí, ¿no? Sobre todo en adultos mayores. Es una recomendación que hacen desde acá, pero que no es lo suficiente porque hay que pagar para que nos analice más artículos, que eso es algo de lo que la verdad no me gusta mucho porque esto está peleado con epistemologías del sur y la pues, teoría de que el conocimiento debería ser abierto y no debería ser jerárquica, ¿no? Sobre todo acotada y limitada para la población, que es algo que también nos cuestionamos en el tema del pensamiento crítico sobre cómo la inteligencia artificial se va a hacer cargo de estas bases de datos, ¿no? Y va a difundir la información a partir de las preguntas que hagamos y van a haber muchos sesgos, también muchos consensos que van a estar un poco raros e interpretados de diferentes formas según cómo se pregunte, porque recuerden que la inteligencia artificial lo que busca es hacernos quedar más tiempo en el uso de la aplicación y busca mm, no equivocarse, no perderte.
Entonces busca darte la razón, busca no equivocarse, es como un niño. Y eso, niño, niña, ¿no? Es un problema que tiene relación con cómo vamos a estar realmente seguros de estos alucinaciones, sesgos y esta necesidad de contestarnos para que nos quedemos más tiempo en este tipo de herramientas, porque lo hace como si fuera un niño. Miente para convivir, ¿no? Miente para saber, entender que entiende y entender que no se ha equivocado, porque recuerden que la inteligencia artificial en uno de sus usos es aprendizaje por reforzamiento. Entonces nos quiere devolver este tipo de información. Y bueno, acá lo que sí hace es un resumen de lo que encontró según la numeración de los artículos. Ahora, una de las cosas que a mí no me parecen muy bien, sinceramente, es que se basa en los resúmenes. Ojo con eso, porque en general la inteligencia artificial, como es de paga, si es gratuita, suele buscar solo en el resumen y no en todo el artículo. ¿Por qué? Porque recuerden que la inteligencia artificial busca por tiempo. Bien, cuando dice que está pensando más, la inteligencia artificial, como aquí, em, que dice en la versión de paga, dice pensamiento estándar y pensamiento ampliado. Bien, em, dice que está buscando con más tiempo, es decir, aumentan el tiempo, que ese fue el gran descubrimiento de DeepSeek, aumentan el tiempo para que su respuesta sea mayormente pensada, o es decir, que busque más correlaciones, que busque más relaciones, que busque más probabilidades, etcétera, que tenga más tiempo para poder pensar, ¿no? Y ese es el problema, porque en realidad este tipo de artículos los busca por encima, ¿bien? Y por eso, como es gratuito, solo revisa a máximo 10 artículos por pregunta. Bien, por eso hay que tener cuidado con este tipo de usos. Entonces, la creatina monohidratada a dosis habituales de 3 gramos a 5 gramos al día es un suplemento bien estudiado y seguro y útil para la salud muscular, sobre todo, y por eso se recomienda en adultos mayores, sobre todo, ¿no? O con personas bajas en creatina. Em, entonces, yo creo que ese es uno de los temas que nos ayuda bastante para explorar. Me gusta mucho como exploración de ideas y de búsqueda y exploración también, pero digamos, todavía hacen falta muchos elementos para poder estudiarla. También podemos descargar eh, los PDFs o podemos revisarlos. Y otra de las cosas muy interesantes es que no siempre, y eso hay que tener cuidado, no siempre son papers publicados. Miren, este hoy ni existe, ¿ok? No siempre son papers publicados, sino que están en preprensa y por eso les pueden marcar que ese DOI no existe. Entonces hay que tener cuidado con ese tema y bueno, también podemos revisar el texto completo ya por fuera. Y acá, por ejemplo, nos dice que demos clic en, en el vínculo, ¿no? Para revisar el texto completo. También podemos marcarlo a la colección para añadirlo eh, como parte de nuestros artículos, investigación creatina. Creo que ese es algo que está bien. Y aquí se añade el paper, por ejemplo, ¿no? También podemos analizar gráficamente, esto es muy parecido a Leadmaps, por cierto. Podemos añadir, ver gráficamente qué autores se relacionan con esta investigación, quiénes los han citado, ¿no? Que estos citaron a este artículo, estos de acá, los que lo señalan, y este artículo citó a estos autores. Y así es como podemos explorar otros autores que han revisado este mismo estudio. Y aquí nos podemos pasar en bastante tiempo con esta revisión, ¿no? Entonces también podemos copiar el link. Vemos que podemos obtener la forma de citación
Y también, por ejemplo, aquí ya aparece preseleccionado. Vamos a mover un poquito esto. Aquí ya aparece preseleccionada eh, los 16 papers. Y entonces yo puedo preguntar a los papers qué concluyen estos 16 artículos. Y aquí me marca que son 16 artículos en total los que está revisando. Bien. Y así nos enfocamos a buscar, ¿no?, lo que ellos ya han revisado. Ahora también podemos em, irnos más hacia atrás. Y bueno, aquí tenemos una historia, la historia de lo que nosotros estamos buscando. Podemos irnos hacia atrás o bien seleccionar algún otro artículo, por ejemplo este, que es del 2025. Y también podemos hacer que nos haga una gráfica de ese artículo e ir revisando y añadiendo artículos a nuestra búsqueda. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar este artículo del 2021 y solo seleccionar los artículos más recientes. Por ejemplo, este parece que es básico y también lo podríamos seleccionar, pero ya no me dejan. Lo voy a quitar. Lo podemos ver por la cantidad de citaciones y que nos regenere la gráfica y así estar buscando artículos que se ajusten realmente a lo que estamos buscando. Y lo podemos volver a hacer, pero también requiere eh, más paga, ¿no? El poder pagar. Entonces sí podemos revisar esta línea de investigación y cómo se relacionan eh, los artículos, y esto ya es muy, muy relacionado con la ontología orientada a objetos. Y bueno, este artículo, por ejemplo, también lo podemos revisar. Podemos copiar el link. Podemos guardarlo en nuestra colección. Y luego, ya cuando vayamos a nuestro usuario, vamos a seleccionar otros dos para que vayan a nuestra colección. Y ya cuando nosotros tengamos esta colección, nosotros lo podemos revisar. Bueno, aquí tengo el precio, nada más que se me movieron mis colecciones porque tuve que borrar todo. Y bueno, aquí están mi librería, ¿no?, que es la colección que yo he estado seleccionando. Y por ejemplo, puedo seleccionar solo los que están en investigación de creatina y colocar cuáles fueron los resultados de estas investigaciones. Y como verán, pues ya podemos trabajar con los artículos que hemos seleccionado.
Y esto, pues sí, es muy útil cuando estamos realizando revisiones sistemáticas de la literatura. ¿Ok? Entonces tenemos uno que es consensus, pero tenemos otro más. Y ese otro más para búsquedas de la literatura, eh, no solo es ese, bueno, es, en este caso, es ESI Space. Entonces tenemos consensus, que tiene muy buenos usos, que podemos guardar los artículos en diferentes carpetas, luego podemos platicar con esos artículos y revisar lo que hay. Sin embargo, como siempre lo diré, primero hay que leer los artículos y ver si la inteligencia artificial no está alucinando. Por eso hay que leerlos y la inteligencia artificial lo que sí va a hacer es ayudar a, a revisarlo, a corregir, a realizar incluso, lo vamos a poner acá en la librería, elabora un párrafo citando según APA, séptima edición, apellido, coma, año, sobre los efectos positivos versus los negativos. Y de esta forma, armar párrafos de lo que nos interesa, seleccionando los artículos que nosotros ya ubicamos, preseleccionamos a partir de la lectura que hicimos. Porque al final nosotros somos la gran mente maestra que se ubica detrás del uso de la inteligencia artificial. Y no al revés. No es que la inteligencia artificial lo dé y yo descubro a partir de ella, que sí, es muy bueno también el proceso de inducción. Sin embargo, es muy problemático. Bien. ¿Por qué? Porque al final no vamos a saber descartar qué está bien o qué está mal. Y eso lo vamos a ir revisando mucho más cuando veamos cuál es la forma de redacción de la inteligencia artificial. Entonces, hasta nos hizo una tabla, ¿no? Y nos hizo un párrafo a partir de la literatura que nosotros encontramos. Lo mismo sucede con ESI Space, ¿bien? Pero cada aplicación, digamos, tiene sus diferencias. Las diferencias con ESI Space es, uno, que se adapta muy bien al español. Lo otro es que también chatea con los PDFs, eso ya se convirtió en algo general, pero también tenemos eh, un agente biomédico, ¿no? Hay galerías de agentes que nos funcionan para hacer diferentes cosas. Podemos chatear con el PDF, ¿no? Chatear con los autores, básicamente con lo que encontraron. Puede revisar la literatura. También tiene un escritor con inteligencia artificial. Realiza paráfrasis, genera citas, extrae datos, en fin, tiene diversos usos. Que ojo, también los puede tener la inteligencia artificial con ChatGPT, con el LLM común, y nosotros podemos utilizar formas eh, más específicas, ¿no? Para la inteligencia artificial. Pero si ustedes hacen muchas cosas de diferente tipo, siempre les voy a recomendar el uso de ChatGPT. Bien, entonces aquí voy a hacer la misma pregunta y vamos a ver qué dice. La creatina es buena para la salud. Y bueno, el día de hoy no me sale mucho. Bueno, y vamos a ver, eh, vamos a revisar que sea deep review, es decir, que sea una revisión a fondo. Aquí, por ejemplo, lo mismo, les voy a pedir que siempre se logueen con su cuenta de Google, de UABC. Y miren, nos podemos conectar a diferentes aplicaciones, ¿ok? Eh, y esto tiene que ver con el uso de agentes. Por ejemplo, se podrían conectar a Zotero, a Mendeley, si ustedes ya revisan la literatura a través de Zotero o de Mendeley, e incluso se pueden conectar a LaTeX por si quieren comenzar la redacción. También nos puede generar un diagrama, hacer una revisión de la literatura, entre muchos otros detalles, ¿no? También visualización de datos y más. Sin embargo, otra vez,
todos estos van a absorber sus datos para seguir mejorando. Entonces vamos a aplicar la creatina es buena para la salud. También podemos agregar y conectarlo a Google Drive. Ojo con eso, con conectar documentos, al menos que Google Drive lo tengan bastante vacío, pero si utilizan muchos documentos personales, no les recomiendo. Por ejemplo, que subieron su INE o cualquier otro dato personal, no se los recomiendo. También pueden añadir PDFs para hacer el análisis, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice si hacemos una revisión rápida. Y bueno, me va a decir qué me interesa, ¿no? Rendimiento deportivo, etcétera. Y nada más le voy a poner salud cognitiva y memoria, científicos actuales, y voy a poner eficacia. También puedo dar clic derecho para tener arriba otra pantalla. Bueno, ahorita me está diciendo que está buscando la literatura. Listo, se lo estoy acomodando para que vean un poco la barra. Yo aquí también les voy a quitar la barra de favoritos. Y bueno, si se dan cuenta, es un poco menos el tema de la búsqueda, pero esta aplicación se está enfocando más a la redacción. Por eso aquí en las opciones tiene los cuadernos, ¿no? Para este tipo de búsqueda. Igual nos sirve para buscar, pero no tiene convenios con diferentes em, bases de datos, ¿no? Me voy a ir de aquí. Digamos que estamos desesperados por revisar otras cosas. Y nosotros podemos subir un PDF. Vamos a subir este. Y hoy en día esta aplicación ya nos puede hacer la revisión, nos puede crear un podcast, podemos chatear con este artículo, ¿no? Ya ha estado mejorando. También puedo importar desde Zotero diferentes artículos de investigación. Y si lo conecto a Zotero, tengo que, obviamente, loguearme. Para que se pueda conectar, ¿no? Y bueno, ahí nos vamos a ir a mi biblioteca. Aquí ya está validado. Déjenme ver en seguridad. Está tardando un poquito. Bueno, vamos a ver acá. ¿Por qué no me deja? Acá para conectarlo, en caso de que ustedes quisieran. Dejen, aplico la verificación de mis datos. Una vez verificados los datos, pues ya podremos hacer lo demás, ¿no? Vamos a regresarnos a S-Space. Ahí está.
Ya que me logué en la versión de Zotero, ya pude ver. Bueno, por ejemplo, puedo importar las investigaciones o las lecturas, ¿no? Que las carpetas que he tenido, e importarlos desde Zotero para poder revisarlos acá. Y aquí, ya teniendo, por ejemplo, este tipo de artículos en folders, ya podría hacer cualquier pregunta. Incluso tenemos un chat que en cualquiera de los lados nos puede ayudar, aunque este creo que es el chat de soporte. Sí, chat de soporte. Tenemos el poder adjuntar un PDF. Aquí puedo hacer que elabore un resumen. Esto lo explica en el idioma que aparece el artículo, ¿no? Porque revisa el estado del arte, la enseñanza a distancia, plataformas didácticas, en fin, nos hace un resumen del artículo. Y la idea es que en Settings nosotros podemos revisar a qué va a estar conectado, si va a estar conectado a Zotero, a Mendeley, a OneDrive, a Notion, de hecho también, que tiene que ver con mejoras para la redacción con Notion. Y eh, por otro lado, que nos regrese, por ejemplo, con este artículo, ya le estoy diciendo que quiero chatear, elabora el análisis del artículo en español. Y bueno, eso hace que nosotros podamos chatear con esta información. También tenemos un notebook que nosotros podemos ir armando el análisis de diferentes textos. Le voy a poner un texto. Y si le pongo arroba, en este texto vamos a hablar sobre, no tengo tantos artículos y tampoco me soporta tantas citaciones, pero bueno. Y aquí me va a dar algunos ejemplos de citas, ¿no? De los que yo podría eh, optar para poder escribir un párrafo. A mí no me funciona el arroba, por cierto. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos escribir ya citando, pero si nosotros queremos escribir continuamente con este uso de esta herramienta, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo al año, eh, 12 dólares mensuales, ¿no? No caigan en que es al año, no, son 12 dólares mensuales, pero que se pagan al año, o 70 dólares mensuales y que se pagan al año, ¿no? Que eso también es muy, muy importante porque al mes está 20 dólares y si se paga anual, pues está a 12 dólares, pero pagan la anualidad. Entonces es bastante costoso. Les puede ayudar a escribir textos y también a la revisión de la literatura, ¿no? Eso es algo que sí podrían utilizarlo. Igual, siempre que preguntemos sobre una investigación, ¿no? Una búsqueda de la literatura, nos va a hacer este tipo de preguntas para buscar mejor. Em, es un poquito más práctico Consensus en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, también nos dice que podemos empezar a escribir y esta escritura
en este tipo de escritura podemos, digamos, citar a partir de los artículos que tengamos. Puedo aceptar la sugerencia eh, e ir continuando citando, pero ojo, no sabemos exactamente quién es este autor-autora, pero nos lo recomendó, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos más idea de lo que vamos a hacer, va a ser mejor, pero nada como hacer una búsqueda previa de la literatura a utilizar, subirle los textos y a partir de ello poder elaborar el texto. Eso sería lo mejor. Por eso acá en la librería, miren, ya se agregaron los textos que tenía en Zotero. Y por ejemplo aquí, estos no los he encontrado, así que no puedo jugar con ellos, pero puedo utilizar estos que sí encontró. Esa es una de las limitaciones, que si no los tiene, aunque estén, aunque lo hayamos puesto en Zotero, si no los tiene bien ubicados, si no los tenemos en la computadora y los hemos borrado por alguna situación en la carpeta o la movimos de lugar, ese va a ser también un problema para poder analizarlos. Entonces, a partir de esto, de la selección, sí podemos empezar a, a chatear con con estos artículos, ¿no? Resumen un párrafo, las conclusiones de estos artículos. Y aquí nada más se encontraron estos dos artículos. Y bueno, lo podemos grabar en el notebook. Y luego nos vamos al notebook y aquí vamos a tener las conclusiones, ¿no? Vamos a poner en español. Ojo con esta aplicación, ¿no? Y miren, no se ha proporcionado ninguna pregunta, eso va a ser un problema porque se lo debemos pedir con anterioridad. Vamos a poner esto de nuevo en español. Aunque en realidad sí es interesante el cómo podemos utilizar estas aplicaciones. Tiene algunas fallitas, por ejemplo, no revisó los tres, solo revisó uno. Hay que ser muy específicos en lo que estamos buscando. También tengo un problema con la vista de estos textos. Y acostumbrarse también a la mecánica. Ahí está, ya lo grabé, ahora sí. Y bueno, aquí tengo las conclusiones de los artículos, pero solo presentó uno y aparentemente el que estaba en español. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en la redacción de este tipo de textos, que si bien nos ayudan, pues hay que estarlos cuidando bastante, ¿no? También podemos funcionar por templates. También podemos iniciar solo con lo que encuentra la inteligencia artificial. Lo que nos dicen es que a partir de la búsqueda que se ha realizado previamente en esta plataforma, vamos a obtener siempre escritura de calidad. Por ejemplo, define qué es la IA así como sus usos en la educación. Y el otro problema es que si muchos usuarios en español no lo han utilizado, pues vamos a tener una situación ahí, ¿no? Y lo que hace es colocarnos un esqueleto de lo que nosotros
podríamos escribir. Si nosotros vamos a escribir un artículo, tal vez nos podría hacer el esqueleto del marco teórico, de la introducción, etcétera, e ir añadiendo ahí los textos, básicamente. Seguramente en un futuro vamos a utilizar este tipo de editores para realizar las investigaciones. Pero otra vez, si van a utilizar este tipo de editor, es mejor que suban información y a partir de lo que suban comenzar a escribir. Sin embargo, les va a pedir al final que por la cantidad de créditos utilizados, que ese es otro tema, este tipo de aplicaciones se utilizan con créditos, miren, y ya me quedan solo 82 créditos, me va a hacer que no lo pueda utilizar. Y ese es otro problema. También dice que tiene un detector de IA, que como les he comentado, no los detecta tal cual y por eso también tiene un elaborador de paráfrasis de redacción. Pero el fin no sería parafrasear a partir de lo que dice la IA, sino que la IA pudiera adaptarse a la forma de sintaxis que nosotros ya tenemos. Es decir, todos nosotros tenemos una huella de la escritura, una huella de redacción, y lo podríamos utilizar con este tipo de aplicaciones. Em, entonces sí podemos parafrasear aquí. Otra vez el problema es que esta aplicación, si todo es en español, es un poco complejo la forma de pedirle porque no hay suficiente base de datos con español. Y aquí podemos buscar un agente que nos ayude a buscar, por ejemplo, en Eric o en Sage y ya encontrar artículos específicamente en esas bases de datos. Entonces eso sí nos puede ayudar a, a revisar y le vamos a poner español. Bueno, sombrero, ¿qué sombrero, no? Em, y entonces vamos a poder utilizar este tipo de agentes que nos dicen que si queremos hacer una revisión a fondo, en qué área, ¿no? Entonces podemos decir que en Eric y entonces va a buscar en Eric X uso educativo, ¿no? Y poder exportarlo en CSV las búsquedas que haya realizado. Y esto es lo que se puede explorar desde aquí. Aquí vamos a poner Artificial Intelligence. Y en teoría, lo único que nos está dando, ¿no? Es un prompt para poder buscar específicamente con el agente Eric. Y aquí ya está buscando la literatura. Eso también lo podemos hacer desde aquí, desde este chat. Otra vez, aquí está en el tema de los créditos. Estos son los créditos que estoy utilizando y cuando encuentre un artículo, pues se van a acabar mis créditos. Y así es como nosotros terminamos pagando por el acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, aquí están los notebooks. Puedo crear un nuevo notebook en donde diga que es una investigación nueva. Aquí, por ejemplo, puedo abrir eh, ya algunos otros archivos que yo tenga creado. También lo puedo exportar como documento. Tiene diferentes formatos. Aquí, por ejemplo, dice que está el autocomplete activado, que significa que lo va a terminar por sí mismo. El otro tema es que, por ejemplo, acá, pues yo tengo que especificar, ¿no?, el español.
Por ejemplo, si yo digo la inteligencia artificial, si yo escribo la inteligencia artificial se describe como, y acá nada más le pongo citar, nada más me va a aparecer esa cita, y puedo seleccionar este texto, uy, y preguntarle a la inteligencia artificial. Y esto se puede copiar, se puede dejar acá, ¿no? El tema otra vez es el uso al español. Entonces tenemos la opción de ponerlo en español. Di a reemplazar selección. Y aquí, por ejemplo, puedo colocar una cita. También eh, puedo generar una cita de lo que yo ya tengo. Por ejemplo, si tuviera un artículo aquí en específico, vamos a poner em, vamos a poner Farías, vamos a poner 2025. E ir agregando este tipo de artículos también de forma individual, aunque este Farías no existe. Es un poco los tipos de usos típicos, ¿no? Y aquí podemos buscar en Space Papers y agregar la cita. Pero otra vez, no sabemos qué dice esta cita, sino que es una recomendación que nos da la inteligencia artificial. Y para poder hacer esto, pues habría que saber qué escribir. Es decir, tiene sus pros y sus contras. Escribir en Space es un poco problemático, aunque está interesante. Y también podemos parafrasear, ¿no? Y podemos hacer muchas otras cosas dentro de esta herramienta. Sobre todo que la mayoría de las herramientas concuerdan en poder subir la información. Aquí, por ejemplo, ya que lo dejamos investigar, encontró todos estos artículos relacionados a la inteligencia artificial y a la educación. Y también tendríamos que poder revisarlos para poder utilizarlos en Space. Digo, ese sería uno de las cuestiones. Lo que sí es que también podemos realizar un resumen, ¿no? En formato látex, por ejemplo, de lo que encontró. Y todo esto lo maneja mucho más en inglés. También podemos ver el proceso de la inteligencia artificial, cómo fue analizando, cuál fue su proceso de creación, hasta que, bueno, aquí por ejemplo se corrompió el archivo, ¿no? Digo, hay varios errores, es interesante. Y tiene diferentes usos. También podemos revisar
algunos tópicos, algunos temas, algunos puntos de corte, si queremos, y pues puede darnos información de este tipo. Si se dan cuenta, si bien es una buena herramienta, el estar apegados al costo también es un problema. Lo otro es acostumbrarse al formato de citación que están utilizando. Em, Me parece una herramienta no tan sencilla de lo que estamos acostumbrados a cómo narramos o cómo investigamos. Entonces creo que sería bueno que revisen, investiguen qué tipo de herramientas les funcionan más en su día a día y también si van a utilizar la versión en inglés, eh, más bien si ustedes van a hacer un artículo en inglés les conviene y si no, creo que va a ser un poquito más complicado porque está contestando completamente en inglés y el, el cambiar todos los formatos a que siempre conteste en español tiene que ver también con añadir otro plan. Además tengo ya 64 créditos nada más y no he hecho mucho y créanme que cuando nosotros estamos revisando pues gastamos un poco más. También el tema de la conexión de aplicaciones, ¿no? Digamos, todavía es perfectible el uso de. Además, también tiene un generador de citas APA, que esto tampoco es mayor problema. Em, pero bueno, al final, lo que nos dice esta aplicación es que sí soporta la revisión de la literatura. Yo diría que depende el tipo de uso, que realiza lecturas de podcast, que también lo realiza, por ejemplo, Google Gemini, que tiene un detector de inteligencia artificial, que bueno, esto es cuestionable porque, como podemos ver, depende el formato de lo que esté buscando como inteligencia artificial, lo va a detectar como inteligencia artificial. Y por otro lado, si tiene diferentes herramientas como el autocomplete, ¿no? Que solito termina, tiene paráfrasis, puede resumir, puede realizar generación de citas, genera revisiones con inteligencia artificial, pero me parece también que es un poco en cuanto a la forma en que el usuario utiliza este tipo de herramienta, es un poco complejo todavía. Es un poquito más fácil, me parece, consensus en su uso y sobre todo está más aplicado a una forma de uso. Creo que eso se valora también bastante, ¿no? Aquí también nosotros podemos otra vez, miren, ver el resumen del paper, realizar un podcast, pero todo esto tiene costo. Y ese es el principal problema. Y que bueno, Gemini, ustedes con Google lo van a tener absolutamente gratis. Eso es algo que es bueno de explorar. Y el último, la última aplicación que veremos en este video es Scholarcy. Scholarcy es un poquito similar a ambos, pero también realizamos la revisión sistemática de la literatura. Se puede conectar ya a Zotero, algo que antes no se podía. Se puede conectar a Zotero, se puede conectar a YouTube, a libros, PDFs, leer artículos, sirve para estudiar, para generar texto. En fin, ya tiene más usos y cada vez lo están especializando más para la, el análisis, ¿no? De textos. ¿Qué es lo que tiene Scholarcy específicamente que llama la atención? Bueno, aquí yo me logué otra vez con mi correo, mi cuenta de Google, pero lo interesante es que si yo añado un paper, supongamos que es este paper, que creo que sí está en español, me va a hacer el resumen, el análisis del paper completamente y rápido, ¿no? Pero esto también se lo podemos pedir a ChatGPT y también lo va a hacer. Entonces aquí me va a mostrar prácticamente el resumen de los contenidos y me parece un buen uso en general porque nos realiza, por ejemplo, el snapshot, que es lo primero que podremos resumir.
las claves, ¿no? Las piezas claves de lo encontrado, el objetivo general, el método utilizado, los resultados, las conclusiones y los conceptos claves. Además, nos da un análisis. Nos brinda un análisis de este artículo. No se menciona explícitamente las limitaciones del estudio. La encuesta se aplicó vía online, ¿no? O sea, tiene un análisis de futuros trabajos, qué otros trabajos se podrían hacer. Y ahí es donde ustedes podrían explorar el tipo de uso y que le podrían dar al artículo o basarse en un artículo por estas futuras usos y aplicaciones y que ustedes lo están explorando, ¿no? Creo que es otra forma de abordarlo. Em, y bueno, aquí podemos ver diferentes enlaces a las referencias y podemos ir explorando cada uno de los artículos. El tema con esta herramienta que es muy buena, muy sencilla de utilizar, sobre todo si estamos explorando la literatura, es que también tiene costo mensual y costo anual. Esto es una de las limitaciones de la propia aplicación. Y está especializado prácticamente en eso, que eso es lo que a mí em, me gusta un poco más, que sean aplicadas, digo, hay para todos. El otro es que podemos, cuando tengamos la versión de paga, podemos agregar notas, ¿no? En fin, podemos hacer otro tipo de exploraciones. El tema, por ejemplo, ahorita es que yo ya no puedo seleccionar más porque me acabé los créditos. Entonces, cuidado con la selección que hacen y para explorar este tipo de aplicaciones. La verdad, es una de las que más me gustan por la forma en que resume la información y que hace el análisis, pero esto mismo se lo podemos copiar para que lo haga en ChatGPT. Así que no se preocupen mucho. Y bueno, hemos llegado al final de este video. En el siguiente video vamos a revisar un poco este slide. Nos vemos.